Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Queremos, en función del tiempo y de la presencia, agradecerles primero que estén acá. Nosotros representamos al colectivo Estoy, El Salvador Toy, y vamos el día de hoy a desarrollarles una charla acerca del trabajo que realizamos y prácticamente un poco compartirles acerca de qué se trata nuestro trabajo. Para eso voy a comenzar saltándoles unos segundos para que se puedan presentar mis compañeras. En este caso primero les voy a presentar a Flor. Hola, mucho gusto. Yo soy ilustradora, diseñadora y represento la marca PyToys, que se especializa en Paper Toys y es una marca bien identitaria basada en mis experiencias personales. Hemos traído algunas de las piezas que nosotros fabricamos y esta intervención de la mascota del colectivo, que es el cholo. Ya le vamos a ampliar. Y les voy a presentar a Marcela. Yo soy Marcela, yo represento a Surplus High. Es una marca que tenemos junto a mi esposo, la mayoría, por decir, toda la línea de figuras y ilustraciones que manejamos, todas son 100% de cada mano. Todos estamos con impresoras, todo es modelado en mano. Y nos gusta hacer bastantes también ilustraciones en modo tradicional, aunque también aplicamos el digital. También pueden ver que nuestras piezas están ya al centro y una de las ilustraciones también y aplicaciones más allá a la parte de las websites. Y bien, mi nombre es Oscar Cornejo y mi seudónimo es Kane. Kane es mi marca personal y artística. Y en este caso también soy diseñador gráfico de profesión y siempre mi perfil ha sido de la ilustración, el dibujo, los videojuegos y la animación. Me considero un artista gráfico, visual, pero aplicado a estos mundos, a la animación y los videojuegos. Entonces, quizás nosotros representamos mucho como un tipo de arte gráfica, como la que se considera el entretenimiento. Entonces, vamos a presentarles en este caso un mundo que está asociado al tema del dibujo, la pintura y la escultura, también la cerámica, pero combinada al diseño y a las narrativas, que tienen que ver en este caso a contar historias a través de personajes y cómo estos personajes pueden conectar con nuestras emociones y hacernos que nos proyectemos y lloremos con ellos y nos sintamos parte de una cultura o de otros elementos. Bueno, también comentar que como colectivo Estoy es la abreviatura de El Salvador Toy y que prácticamente nuestro símbolo está basado en el perrito con ruedas de Cihuatán, que es también uno de los juguetes precolombinos que comenzaron, digamos, este camino del juguete. Queremos darles primero algo de contexto, digamos que en el choque de los conceptos de diseño, el tema de arte, escultura, narrativa, que son las cosas que les estaba comentando al principio, desde las historias de los pueblos europeos, está mucho el relato del monstruo del bosque, que en el bosque hay peligro. Entonces, para evitar los padres de que los hijos se fueran a perder al bosque, hay un lobo feroz, hay en nuestros territorios brujos, una monstruosa figura que va a pasar esto si haces esto, y eso se va formando se va convirtiendo en parte del relato de la identidad de las tierras, que cada uno lo tiene. Y en este caso nosotros nos basamos en esas narrativas, en elementos también que llevamos a dibujos, a modelos, desde plastilina, modelados digitales y otras cosas que se van a combinar con el diseño. Entonces, de toda esta fusión y choque de conceptos nace la idea de un grupo de ilustradores que nos conocimos trabajando y diseñando en el tema de animación y videojuegos. Yo pertenezco a una generación que consideraría una generación de lucha que trató de establecer la ilustración como un medio respetable, porque estuvimos trabajando en un tiempo donde lo que se consideraba arte, estaba el arte conceptual como en su auge, y luego estaba el tema de las agencias de publicidad. Entonces, cuando nosotros nos veían dibujando caricaturas, no encajábamos con ninguno de los dos medios, y éramos como los raros otakus
o a los que les gusta el cómic, y eso no estaba bien visto por ningún sector. Entonces hoy ya se aplaude y se admira mucho a estos tipos de arte, y hubo un momento donde no, donde éramos, incluso me decían eso no es arte o eso no es publicidad, entonces o eras publicidad o eras arte. Y en ese sentido tratamos nosotros de no querer ser uno ni el otro, sino ser nosotros mismos. Entonces en ese camino, siendo artes aplicados al tema de los videojuegos y la animación, nos conocimos en esos universos, tratamos de impulsar la ilustración, la animación y los videojuegos, y eso nos llevó un poco después a los juguetes, que era el tema también de todas estas historias se pueden extender en coleccionables. Entonces desde ahí viene la parte de que el sueño siempre está algún día queremos hacer juguetes de esto. Empezamos un poco con esta inquietud después de pasar una serie de batallas largas de ilustración, videojuegos, diseño, y en ese sentido dijimos llegó el momento de hacer esto, y encontramos el género del Artoy que ya lleva varios años existiendo, pero en el país era nuevo. Entonces comenzamos por divulgar. Lo primero que hicimos fue explicar qué es el Artoy. Entonces comenzamos a hacer espacios de divulgación, y donde no siempre han, digamos, permitido mostrar nuestro trabajo a través de ferias como el Comic Con. El Comic Con tiene un tipo de arte del cómic, que es una narrativa de superhéroes de Estados Unidos, pero que tiene a bien el espacio de apoyar el arte nacional de la ilustración, teniendo un corredor de artistas. Entonces muchos de nosotros fuimos invitados y apoyados siempre por el Comic Con como una institución. Entonces a partir de eso, Comic Con nos empezó a apoyar, y empezamos nosotros a encontrar los espacios para poder divulgar nuestro trabajo, y a partir de ahí nosotros comenzamos a explicar qué era lo que hacíamos. Comenzamos a hacernos un poco más formales, y de ahí empezó a abrirse un espacio con gente de otros países donde el género del Artoy está mucho más desarrollado, y que en este caso desde México comenzó una idea de formar un evento internacional donde se hiciera a través de varias sedes las expresiones de varios países y el Artoy como un eje central. Me contactaron como representante de El Salvador y me dijeron que si me quería meter, el proyecto ya estaba para hacer la primera ArtoyCon. Entonces esto fue el organizador, que es de México, a través de otra persona que es de Costa Rica, y a través de andar buscando gente en Instagram, que es el tema de andar viendo gente de otros países y de compartir tu trabajo, ellos mismos me recomendaron, y desde México me dijeron que si El Salvador quería formar parte. Yo sentí el gran compromiso de no estamos preparados, pero tampoco nos podemos perder esta oportunidad, así que nos metemos al tren y nos tiramos. Entonces nos unimos a la iniciativa de ArtoyCon, y eso significó un compromiso mayor. Gracias al Comic Con y a algunas instituciones que nos apoyaron, comenzamos a hacer actividades que se fueron desarrollando poco a poco. De ahí nos fuimos reuniendo con más personas. En el camino se van encontrando más. De hecho, creo que es importante, si usted siente una pasión por algo, esas pasiones son bien diversas. De hecho, yo siempre sentí como que yo diga la música, pero para mí no hay un género musical específico. Todos dicen tener la verdad absoluta. Entonces de repente para mí el escuchar que alguien diga la música absoluta es la electrónica, cuando hay jazz, hay cumbia, hay mariachi, y todas tienen su validez y su voz propia. En este caso también para mí las artes visuales las tienen. Entonces empezamos a encontrar gente con gustos parecidos y con habilidades y talentos propios, y eso me interesó. Particularmente, por ejemplo, Flor trabaja muy bien el tema de la inteligencia espacial en papel con troqueles, es una experta en eso, y ella al principio cuando la convocábamos era como que yo no soy experta en escultura, me dice, pues que no importa y no es necesario que tu área sea la misma que otro hace, sino que yo quiero ver tu talento específico potenciado en otras áreas, y que específicamente, yo pongo un poco el ejemplo de los Avengers o de los X-Men, es tu poder es este, y no necesitas ser igual al del otro, sino que tú brillas en esa posición. Si fuese un equipo de fútbol, sos un excelente portero, o sos una excelente defensa, y necesitamos todas las posiciones para que el equipo funcione. Entonces no todos tienen que ser delanteros, o no todos tienen que tener un mismo perfil, sino que incluso para mí, soy maestro, también es importante no crear clones de lo que yo hago, sino que ustedes encuentren el eco de su propia voz, y que su propia voz tenga su ADN, su identidad
diversidad y su genética y no seamos solo reproducciones, sino que encuentren eso que ustedes tienen como algo, como una voz. Entonces, a partir de eso comenzamos a ver más compañeros con diferentes visiones, estilos y formas, y hacemos una segunda edición de Artoicon. Comenzamos a crear una plataforma que va a evolucionar, que en este caso es el perrito con ruedas de Cihuatán. Lo bautizamos como el Cholo, lo diseñamos como grupo, y lo que queríamos era la representación de un lienzo tridimensional que pudiese ser una síntesis del Salvador a partir de un juguete precolombino, que es el perrito con ruedas que se encuentra en Cihuatán, que está en el Museo de Antropología MUNA, y esto sería como el tataranieto de este producto tridimensional de nuestros antepasados, y a partir de eso hacemos nuestra versión. Entonces, el Cholo, que significa en náhuatl perro, va a ser esa representación de un diseño actual, que es el de nuestra época. Quizás en 100 años ese diseño se vea retro, vintage, pero es como nosotros, por el tiempo que vivimos y como diseñadores e ilustradores, nosotros así lo interpretamos. Y ahí tiene varias áreas limpias pensadas para que pueda ser una pieza como un lienzo que se pueda pintar, esculpirle encima y se pueda apropiar el artista que lo use como un lienzo. Comenzamos a hacer una convocatoria y a reproducirlo. La reproducción industrial cuesta. En El Salvador no tenemos las industrias desarrolladas como otros países, entonces poder hacer varias copias significó retos grandes, como siempre todo lo ha significado, y el diseño se basa en eso, en resolver problemas, y en este caso que pudiéramos nosotros generar plataformas para podérselas, digamos, distribuir a otros artistas. Y hacemos la primera convocatoria del Cholo Custom, que es una personificación del personaje, y en la segunda edición de Artoicon, que se hace en Vinaes, este fue un resultado. Ahí van a ver ustedes que el personaje intervenido por varios artistas, ilustradores del país, y que prácticamente ya empezaron a apropiarse de la pieza, que es también como un género que tiene el Artoy, que es el tema de la intervención. De ahí el siguiente año, la tercera edición, que fue el año pasado 2025, la hacemos en el Museo de Arte, y hacemos siempre la parte de la reproducción del personaje. El personaje sufrió cambios. En las patas había un problema de diseño, que por balance no se sostenía y por el tamaño de la cabeza se iba de lado. Entonces el tema del diseño es prototipar y corregir. De hecho, una filosofía para mí es equivocate rápido para que rápido corrijas, porque todo diseño resuelve problemas. De hecho, para mí el diseñar es resolver, y en ese sentido todo proyecto que hagamos va a tener problemas. Entonces no separaba, era un problema porque si le poníamos algo de masilla o volumen en la cabeza, se caía. Entonces tuvimos en cuenta eso, que el modelo se debía corregir. Este va a quedar como el modelo primero. De hecho, cuando le veo las patitas es como ya no es así. De hecho, ahí van a ver, hay unas muestras ya corregidas donde el personaje ya tiene esa corrección de volumen. De hecho, el diseño está constantemente, nuestros sistemas operativos se están parchando y se están corrigiendo. Entonces hay una nueva actualización para su teléfono porque hay algo que debe corregir. Entonces eso es también el proceso de la vida. Como artistas estamos corrigiendo y aprendiendo, Entonces el año pasado seguimos haciendo la propuesta del Cholo Custom, y se vuelve a hacer la convocatoria, y hay de nuevo otra intervención por artistas, y hacemos la exhibición en el Museo de Arte, que es la tercera edición de Artoicon. Y luego también como colectivo empezamos a crecer, a ir reuniendo más voces, más personas, más jóvenes también. Por ahí el tema también de incluir otras generaciones es importante, sobre todo con mayor fuerza, energía y juventud, y que también con los años uno lo va percibiendo. Pertenecemos, desde el momento en que nacemos, hay elementos que quedan grabados. Y yo nací desde que yo nací tengo acceso a una pantalla táctil con Wi-Fi e internet toda mi vida. Es diferente que yo nací con la televisión, la radio, nací en el contexto de la guerra, viví las maras. Entonces el internet llegó tarde a mi vida, y eso ya queda marcado en que mi percepción del mundo va a ser diferente
Mi hijo tiene 6 años y él ya nació en un contexto de exposición de pantalla distinto. Entonces ya la estructura cerebral es diferente. Entonces yo me es un modelo más avanzado que tiene ventajas, pero también ahí hay unos precios de concentración y de excesos de ansiedad que yo los tengo tranquilamente calmados, pero en otros tipos de modelos van a haber cambios. Entonces es bien interesante cómo eso nos va a hacer que explotemos en ciertos talentos. Las marcas comienzan a crecer y también hacemos diversas actividades como exhibiciones, talleres y divulgación, que es un poco lo que estamos haciendo acá, llevando el mensaje y compartiéndolo con ustedes para que también ustedes puedan encontrar para mí desde lo que les guste hacer, sea lo que sea que hagan tridimensión, pintura, ilustración, dibujo, que sepan que hay un lugar, o sea, que ese lugar no precisamente sea el que está ahorita, que a mí me pasó mucho, como ir mucho a ver arte y esto no es lo que yo quiero. Yo nunca me sentí identificado con muchas cosas, que esto no es lo que quiero, hasta que voy a necesitar hacer mi propio camino. Porque si no es uno el que lo hace, nadie más lo va a hacer. Y más en El Salvador, me di cuenta que no podía quedarme cruzado de brazos y esperar a que alguien más lo hiciera, sino que teníamos que empezar. De ahí ya pasados algunos elementos de los años, ya desarrollamos algunos proyectos más avanzados con algunas marcas que comenzamos a hacer elementos basados un poco en la cultura precolombina, que en este caso sería para nosotros esta misma casa, que es la tierra que hoy se llama El Salvador. Antes de que vinieran los españoles, estaba habitado por lencas, chortis, pipiles, pocomanes, ulúas, etcétera, y esa era su casa. Entonces en estos territorios vivían con fauna y flora. Y luego va a venir el tema también de España, que en este caso vamos a hacer el resultado de la unión de Europa, de la parte también de los pueblos originarios, más también los esclavos africanos que traen. Y de eso va a salir nosotros los hermosos latinoamericanos, que podemos ser ojos claros, ojos oscuros, pelo colocho, morenos, blancos, y tenemos una diversidad que para mí es el sincretismo, que no sé, el alguaiste, las pupusas, es el tema del huacal, del chompipe, no sé, que queremos parecer Europa o Japón o queremos ser Corea, pero somos El Salvador. Entonces yo hacía un poco a veces la broma de que si de repente los Avengers o los de Rápido y Furioso se enfrentaran a que Toretto aparece en Apopa y aparezca, ¿verdad?, en la Troncal del Norte manejando un carro. Entonces, como también nuestros contextos tienen colores, olores, sabores y una textura y una identidad, que para mí, desde los videojuegos y la animación, como yo puedo ver eso, que en otros países está bien marcado, y que me sé la historia de Japón porque precisamente me la han mostrado en su anime, en sus mangas, y también nosotros tenemos historias de nuestra cultura y todo lo que vivimos como relatos. Y a partir de hace un montón de tiempo he sentido que hay una crisis de identidad. Ahora estamos en la era de la identidad. Hubo un discurso eurocentrista muy fuerte, donde Europa fue el centro del universo, y digamos que el Renacimiento es hermoso, pero imagínense también, me gusta mucho la escultura, soy escultor. Entonces la escultura mesoamericana siempre me parece espectacular el nivel de abstracción, de cómo abstraían la realidad y la llevaban a algo tan particular, y siempre me pareció como un nivel estratosférico de diseño y de traducción, a ver códices y figuras. Me parecía un lenguaje gráfico muy propio y muy original, muy diferente de lo que se hacía en Asia o lo que se hacía en Europa. Sin embargo, hay un tema de que en la época que a mí me toca vivir como joven, el tema de todo lo asociado a ser indígena es despreciable, y hablaba de indio y poder, y puya, qué chiva esta canción, y sentí como una fuerza que a veces se siente en el fútbol, y que te dicen el estadio Cuscatlán, y que el indio Atlacat, y viene la tonal y esta fuerza del héroe que va a venir desde la fuerza precolombina. Entonces muchas de estas cosas, por ejemplo en el fútbol, se van a dar bastante. Entonces comencé a ver ese hacia adentro y a empezar a ver esos elementos que no visibilizábamos.
Yo me decía que me encanta Goku, Batman, me encantan los personajes de los otros países, pero ¿por qué no podemos ver hacia adentro? Es decir, ¿por qué todo tiene que ser tan hermoso porque es de afuera? Y sobre todo, creo que hay un tema bien marcado de la diferencia. El ser diferente nos atrae bastante. Entonces, creo que el ser diferente va a ser atractivo visualmente, pero ya una vez uno se acostumbra y lo descifra, tampoco es que sea la gran cosa. Entonces también hay algunas culturas que son interesantes, pero también tienen grandes conflictos sociales, de suicidios, de depresión. Entonces Latinoamérica nos puede parecer a veces muy triste, pero también hay países de primer mundo donde la gente es muy no feliz. Entonces hay mucho suicidio, depresión, y tienen mucho dinero pero no tienen felicidad. Entonces yo dije, Latinoamérica tiene eso, entonces un poco verlo desde esa esperanza. Y a partir de eso empecé a ver ejemplos y cosas que quería hacer. Me gusta la animación stop motion, me gusta mucho Tim Burton, entonces quería hacer cosas, en este caso explicar qué es lo que pasa en la lluvia con el tema de Tlaloc y cómo se produce la lluvia bajo la visión mesoamericana. Entonces estos son los tlaloques, que son los ayudantes de Tlaloc, que para que la lluvia se dé, ellos van quebrando unos cántaros. Cuando quiebran estos cántaros es que se oyen los truenos, y ese sonido de que le pegan al cántaro y se quiebra y sale el agua es el trueno, y están asociados a los sapos y a un montón de figuras como anfibios que son propios del tema de la lluvia. Nuestro país tropical solo tiene o verano seco o época lluviosa, entonces Tlaloc me parece como una deidad precolombina importante por la lluvia, por el tema de lo que la lluvia también va a significar. Entonces con un grupo de amigos desarrollamos arte para en algún momento de la vida hacer un cortometraje animado stop motion. No lo pudimos hacer, sin embargo eso derivó en otro proyecto que sí terminó siendo animado, pero a nivel de diseño hay un montón de cosas que me sirvieron como bases para lo que hoy en día hago. Entonces esos son ejemplos de personajes desde mis gustos de la animación, pero influenciados por los códices y por elementos de la cosmogonía mesoamericana. Este es Hecat, el dios del viento, que es una interpretación un poco más estilizada, personal, que se representa con este tipo de pico de pato y que es como desde ahí donde sopla. En Cihuatán hay un templo de él circular, que es este tema del viento. Y por ahí que me parece también uno de estos personajes importantes, porque para que Tlaloc, antes de que llueva, Hecat limpia y viene la gran brisa de la lluvia, como cuando uno siente ya va a llover y se siente esa gran brisa de lluvia, y se dice que es Hecat limpiando el camino para que de atrás venga Tlaloc con todo el agua. Esto es Tlaloc, una versión también que pasamos primero con un grupo de amigos diseñando y bocetando, viendo referencias de códices. Hice varias versiones, este es el segundo Tlaloc, y algo que me gustó mucho es que se dice que se asocia al jaguar por el tema de que cuando truena, que es el rugido como el de un jaguar, que en este caso, si se fijan, él tiene los colmillos que van a ser muy característicos de las anteojeras, son muy icónicas y en este caso circulares, y las figuras de los colmillos o los dientes que son como los de un jaguar. De ahí también algunas figuras como el disco solar, que en este caso el disco del jaguar, que me parece también muy icónico, y poder jugar con esta figura y un poco descomponerlas y estilizarlas y llevarlas a otros lenguajes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la película del Libro de la Vida. El director se llama Jorge Gutiérrez y él es el creador de Maya y los Tres, El Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera. Lo admiro, es uno de los más grandes influencias artísticas para mí en mi vida, y algo que él tiene es el llevar Latinoamérica y especialmente a México a la animación, cosa que no se había hecho. Entonces cuando trabajamos en el Libro de la Vida, él mezcla muy bien. México es la fusión entre España y Mesoamérica, entonces me tocó hacer escultura, debíamos mucha referencia de España a través del matador, que es Manolo, si ustedes lo ven, es un torero, es un tema español. Joaquín, el personaje es como un Pedro Infante, entonces si vemos un Pedro Infante, Diego Luna, y de ahí vamos evolucionando el tema mesoamericano, esos somos los latinos. Entonces como latino para mí somos ese mix entre Europa, Mesoamérica, y de ahí sale los salvadoreños, los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, etc. Y me parece muy interesante que es esa mezcla de esos elementos.
Y otros por ahí también, donde yo vivo, siempre han habido danzas, historiantes, me parecían interesantes. Fueron, en algún punto sentía que nadie lo visibilizaba, hoy sí, ya lo podemos ver en elementos de identidad, me parece espectacular, pero siempre me pareció interesante, son las batallas de las cruzadas entre moros y cristianos. Entonces los traen, yo recuerdo hacer una monografía en bachillerato, le pregunté al párroco de por qué hacían eso. Me dice, y yo le decía, ¿qué relación tiene esto con el pueblo? Ninguna, me dice, porque le gustó a la gente, lo trajeron, se veían coloridos y lo adaptaron. Yo, ¿por qué ponen batallas de cruzadas que nada que ver con nuestra tierra, pero a la gente le gustó? Entonces se apropian de eso y le ponen los burros o los zapatos del contexto nuestro y los colores y las blusas, y ya si veo los de España ya son otra cosa, que el de nosotros es una tropicalización. Entonces esa apropiación de otra cosa y volverla tan salvadoreña me pareció espectacular. Entonces tienen por ahí el mix sincrético que tiene que ver como imagínense agarrar una pizza italiana, imagínense una pizza italiana y envolverla con 2 tortillas. Entonces envolverla con 2 tortillas, eso para mí es salvadoreñizarlo, o de repente agarrar un sushi y en medio de 2 tortillas meter el sushi y le doy una mordida, y eso estoy apropiándome de ese elemento que para mí es como también tener muy marcado el saber quién es uno. De ahí unas experimentaciones con estos iconos que es la mezcla, como decir, de España y de Europa, y con el tema también de la influencia que tiene de los árabes en España. España estuvo conquistada por los árabes por un montón de tiempo, entonces va a ser, incluso para mí va a marcar muchos de nosotros esa influencia árabe que vamos a tener. De ahí viene para mí un tema de exploración de la identidad, que tiene que ver para mí con el tema irónico. Una vez hablando con alguien en otro país, que se llama El Salvador, en la época donde era muy violento, y qué bonito el nombre, y le decía, es irónico porque se llama El Salvador y la gente se muere. Entonces me pareció una ironía, y me gustan mucho los superhéroes. Entonces yo decía el superhéroe, y el tema también de Superman fue construido como un mesías. Superman es un salvador mesiánico y viene de afuera. Entonces Goku también, Goku es un extraterrestre, entonces la salvación va a venir de afuera, y considero que siempre está esa como figura de la esperanza. Entonces me pareció interesante el verlo como un superhéroe, que es el nombre del país y que representa muchos elementos a nivel simbólico. Entonces agarré el símbolo y empecé a experimentar con él, y experimentar, hasta que comenzó a volverse un multiverso. Yo decía, ¿qué pasa si lo hago de esta forma y lo combino con este, y lo combino con este, y lo combino con este? Y salieron unas cosas increíbles, que tengo muchos bocetos, pero solo algunos los he logrado hacer en escultura, pero para mí es bien importante como símbolo. Comencé a desarrollarlo en estilizaciones, y tengo el Salvaverso, que es un multiverso de salvadores con 503.000 millones de tierras, en donde por cada una hay un salvador, y por cada una es una versión diferente, inspirado también en Rick y Morty, sobre todo, y en Spider-Man y un montón de cosas. Yo decía, como todas estas versiones alternativas, entonces comencé a hacer esa experimentación. Y este es un nahual, por ejemplo, este es el Salvaverso 6, es El Salvador, pero fusionado en este caso con un jaguar, con el disco del jaguar y las cabezas de jaguar. Entonces, ¿qué pasa si fusiona El Salvador del mundo con el disco del jaguar? Y en este mundo todos son nahuales, entonces él se puede convertir en jaguar, es como que su universo. Entonces así he creado varios, y la idea es un poco como esa fusión de pueblos precolombinos con europeos. Entonces salimos nosotros como esa combinación. Otras visiones, que en este caso es la celebración de las fiestas patronales y la transfiguración y el colocho, que yo me acuerdo de mi papá especialmente llevarme a esa celebración, y era como el colocho como la figura. De ahí me acuerdo de ver un documental de la escultura que fue hecha hace mucho tiempo, y siempre me parece una figura hermosa. Me gusta también mucho como el tema también de la escultura está muy asociada al tema religioso, sobre todo el tema católico. Miguel Ángel hizo, bueno, los mejores escultores de la historia de la humanidad, y en esa época la iglesia era esa forma en la que se expresaba a través de las figuras religiosas. Y también algunos casos donde estas piezas han formado parte de exposiciones.
y en este tema para mí es importante como llevar a mi lenguaje de ilustración mi país, mi cultura, y desde mi visión explorarla y sacarle un poco de provecho y de lucro. Estos son trabajos de otros compañeros del colectivo, y de esta forma también son otras voces que también tienen su forma de expresión y que ellos también hacen su trabajo. Ahora voy a pasar a darle el espacio a mis compañeras y ahí dejo el espacio a Flor. Gracias, buenas tardes de nuevo. Como les decía, mi marca es PyToys. Es mi representación gráfica. Realmente PyToys es Flor Janet Juguetes. Entonces son mis siglas, porque yo siempre, igual que Oscar, busqué mi propia voz. En mi caso, siempre me apasioné por el papel como material. Y entonces ahí retomamos lo que decía acá Oscar, de que es tu voz interna, es cómo vos vas a representar el mundo para otros. Entonces, con mi marca, de hecho, me preguntaron una vez qué significa su logo. Es un apodo que me decían en el colegio, me decían peluche. Entonces era un peluche, pero no aquel peluche así tiernito, así como llaverito, sino que era un poco más travieso, mi propia representación de esa energía más emotiva y todo lo que quieran, entonces más traviesa. Entonces, súper importante lo que decíamos antes de la conceptualización y la visión que ustedes tengan del mundo. En mi caso, yo tuve como catedrático a Rosenberg Rivas, una persona que admiro muchísimo, y él nos decía, para diseñar hay que vivir, y en eso he basado mi marca. Entonces, por ejemplo, la primera pieza que realicé es mi nahual, es el colibrí. Ustedes tienen que consumir de todo para poderlo transmutar y para poderlo llevar a su propio lenguaje. En mi caso, Coli, el mensajero millennial de los dioses, súper importante también la conceptualización que ustedes le den. O sea, la investigación en el diseño y las artes es súper importante, porque aparte de vivir nosotros, las experiencias personales nutren nuestra creación. Entonces, en mi caso, el nahual es la leyenda de los colibríes que te trae mensajes del más allá, y al final lo creó este personaje que se llama Coli, mensajero millennial de los dioses, que es este personaje, y los colibríes son mensajeros de los dioses, entonces son deidades prehispánicas, está ataviado con su indumentaria prehispánica, y aquí metemos elementos de la cultura popular. Tiene su yinabalco patín para andar en chinga, como decimos, porque el colibrí es la única ave que su corazón palpita más de 120 veces por minuto. Entonces su corazón, aparte de traer todos los buenos deseos, arde en amor, y aparte de eso está la máquina a todo dar. Entonces, en este caso, conceptualmente yo lo vi de esta manera. Él ya no te habla en sueños, porque en este momento y este contexto, si alguien nos habla en sueños o estamos estresados, nos cayó mal la comida, pero Coli no. Entonces se compró un teléfono de última generación y ahora te manda mensajes a tu celular para que no digas que es para que te cayó mal la comida, sino que a tu WhatsApp. Entonces, conceptualmente es súper importante. Aquí tenemos el sincretismo de la cultura popular, que son las yinas balco que todos usamos, la cultura prehispánica, que es también nuestro orgullo, es mi visión de este personaje. Entonces, ¿qué pasa? Como artistas, nosotros buscamos comer. Entonces, ¿cómo vamos a transmutar esto en algo económico? Tenemos esta versión de Coli, que es un elemento artístico plus que se vendió en una subasta, porque nosotros, el peor enemigo que tienen ustedes, es ustedes mismos. ¿Hasta dónde voy a llegar yo? ¿Qué puedo hacer yo con mis productos? En este caso, yo tengo la figura Plus Ultra, que es esta serie de Coli, que se vendió en la subasta de arte del Salvador, Sumarte, y tengo estas versiones pequeñas que son de colección ya para su venta regular. Entonces, esto le va a permitir a los coleccionistas tener obras nacionales, y aparte de esto, me va a permitir a mí comprar chicles y seguir creando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar nosotros, otra manera de ver nuestras creaciones. Toxic Sibar. Fíjense de que aquí vemos la conceptualización. Toxic Sibar nace de una intoxicada que me pegué con unas tortas allá por la Tecnológica, que casi me mata. Entonces, de ahí nace el concepto de que si usted temía que un kaiju, un monstruo, se comiera a San Salvador, pierda el miedo, porque de seguro San Salvador lo va a matar a él al tratar de comerlo. Y nace también de lo que hablábamos de los kaijus japoneses, o sea, Godzilla por excelencia.
Entonces, ¿qué pasa con Toxic Síbar? Es nuestro kaiju, es una mazacuata que fue convertida por desechos tóxicos a un monstruo que se quiso comer San Salvador en venganza, pero el pobrecito no pudo. Entonces, aquí tenemos elementos de la cultura popular como las costers, la Torre de Cucatlán, El Salvador del Mundo. Entonces, también se puede llevar a camisetas, a stickers, y aquí nosotros trajimos algunas piezas de la merch que estamos trabajando para llevarla a cabo. Entonces, por favor, aquí tenemos un acercamiento de las piezas, ya está expuesta al público, y la verdad es que ¿a quién no le ha pasado a enfermarse del estómago? Que a veces uno cree que va a partir de este mundo con alguna situación. Entonces es un elemento común. Las marcas deben de buscar empatía, o sea, nosotros crear ese grafismo que tenemos único, eso es súper importante. Por favor. Luego, en el cantón de mis abuelitos teníamos una tradición. El torito pinto lo fueron quitando porque era muy peligroso, le quitaron los cohetes hasta que se los perdieron, o sea, se desapareció. ¿Qué pasa? Nuestra generación, y eso lo hablábamos, busca mucho la identidad, del rescate de nuestra nostalgia y poder llevarla como a nuestra representación propia. Y creo que es ya superar un montón de cosas sobre la artesanía y poderla transformar. Ustedes que tienen ahorita el poder de crear, esta es mi versión del torito pinto, este es un kit para armar, y también está su versión en madera, entonces que ya la he vendido y la verdad es que ha tenido bastante aceptación. No es apropiarse culturalmente, sino que es darle nuestro propio toque, o sea, mostrar mi visión de las cosas que he vivido. El sustito latino es otro. En esta parte de aquí, al crecer en un cantón de Chalatenango, hay mucha parte paranormal de leyendas. Entonces, pero ¿cómo son los fantasmas latinos? Y aquí nace el sustito latino, porque primero Dios que no nos toque volver de fantasmas. Pero si nos toca volver, usted no va a venir con la desperjudida sábana blanca de los gringos. Usted va a venir con la digna concha de tigre a seguir comiendo, porque si no, ¿qué vamos a venir a hacer? O sea, esa es mi visión de un fantasma latino. Entonces, aquí viene con su concha de tigre a seguir, porque somos demasiado color y sabor en vida como para perdernos todo eso. El sabor nunca muere. Y esta es un acercamiento a las figuras 3D, que también pueden ver los prototipos ahí. ¿Qué pasa con nuestra formación artística? Que nosotros ya retomamos la parte de los acabados, que son súper importantes en cada uno de los materiales que llevemos a cabo. Ahí pueden ver la figura con primer ya lijada y la figura impresa. Al final en esa parte están, y la figura tal cual sale de la máquina. Adelante. Entonces, solo para terminar, quiero compartirles un poquito. Fíjense de que aquí no vamos a hablar de feminismo tóxico. Creo que el género es muy importante, pero quiero decirles una cosa. Oscar lo mencionaba. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajé en el diario El Mundo. Una compañera periodista se me acercó a criticarme. Yo ni siquiera almorcé por terminar un cómic para una clase. Y se me acerca y me increpa: eso es para hombres, ¿por qué estás haciendo eso? Yo, Dios mío, primero tengo que pasar la materia. Y segundo, las limitaciones, nosotros, por eso les decía, el peor enemigo que pueden tener somos nosotros mismos. Aquí no vamos a trabajar género, sino que vamos a trabajar qué quiero lograr yo. Porque cuando he trabajado, yo no me he puesto a pensar, ay, es que soy mujer, no sé qué, no. Sino que qué es lo que tengo para mostrar. Y entonces aquí voy a decir esta parte que hay que quitar esas barreras. No nos limitemos por esas cosas, de esos estigmas. La semana pasada participé en un concurso de modelismo con las figuras de papel que les traigo acá, y Toxic Síbar ganó un premio por la pieza. Entonces era la única mujer en participar en este concurso y me lo hicieron ver, y entonces les digo yo que me da tristeza porque hay tanto talento. Y entonces yo quisiera invitarlas a todos, pues, pero en especial a ustedes, féminas queridas, ¿verdad? Que no nos limitemos a eso, que nos digan, es que eso era de hombres. Nada es de hombres. Las mangakas más famosas nos han marcado la vida, entonces hay que seguir adelante. Y recordar que los conceptos son súper importantes, y también ver de qué manera van a vender su arte, a dónde lo van a vender, y romper todas esas barreras. Entonces, el papel no es una limitación. Incluso mi mami me dice, hija, ¿y por qué lo haces en papel? O sea, esas cosas quitárnoslas, porque esa es mi voz al final y al cabo.
Entonces, esa es como la reflexión que les traigo y que vivan, que cuenten sus historias. Aunque sea de una intoxicación gástrica, saquen provecho. Así que esa es mi reflexión de la tarde. Gracias. Bueno, yo les vengo a hablar sobre Succubus Hive. Esta marca nació principalmente con mi esposo, que es escultor. Yo soy ceramista, pero me dediqué después más a la ilustración, por esto de que la falta de hornos es equipo fundamental para hacer cerámica, o al menos consistente. Entonces empieza esta marca, nace con la necesidad de mi esposo por expresarse con esta parte, porque él es escultor, hace no solo este tipo de esculturas, sino que de otras que podemos decirle más clásicas o que se ven más normalmente en el mundo del arte. Así que al final le pusimos Succubus Hive porque uno de mis personajes como ilustradora, mi mascota, es un diablito y a él le gusta mucho, entonces le dijimos, ¿por qué no le ponemos la colmena de los sucubos? Ya que íbamos a seguir desarrollando más. De hecho, de las muestras que tenemos traje dos de nuestras representaciones. Una se llama Suki, que es la que bebe café, y la siguiente es Lucy. Ya como marca empezamos a explorar un poquito más porque tenemos mucha influencia asiática, pero también queríamos mostrar ese sincretismo de Mesoamérica con nuestra estilización asiática. Por eso es que van a ver que vamos un poquito entre lo cute, vamos entre lo sexy, porque son cosas que realmente nos encanta la estética, y si las dejamos de lado ya no sería nuestro producto, ya no seríamos nosotros los que lo hacemos. Esta stack es con la que participó mi esposo en la de Nahuales. El concepto era trabajar una guerrera protegida por el Nahual del Tacuacín. El tacuacín en la cultura mesoamericana es un animalito que tiene bastante historia. Es el que se robó el fuego de los dioses y lo trajo a la humanidad. Y por haberse robado el fuego, lo condenaron a que la humanidad misma lo iba a ver de menos, no lo iba a querer y lo iba a rechazar. Por eso es que mucha gente tiene esa así como, un tacuacín, no, uy, o ay, no, huele feo, o parece rata. y entonces toda su descendencia fue como maldecida por haberse robado el fuego, y una evidencia de eso es su colita, que no tiene pelo. Entonces ella, al ser protegida por el Nahual del Tacuacín, adquiere características propias del tacuacín, como su resistencia a los venenos, su colita, sus orejas, y porta su casco asemejándose a la cabeza del tacuacín blanco, que es como el que tiene más clarita la cabeza. Se basa también en los guerreros, un poquito en los guerreros jaguar y los guerreros águilas, que suelen tener el casco en forma del animal que representan. Este es un poquito de las bases previas. Los sketches, los del papel más amarillito, son las bases previas, más o menos los sketches que tuvimos antes de diseñarla. Y la ilustración final que presentamos, la ilustración final fue hecha una vez ya que mi esposo tenía la escultura, todavía no había elegido los colores, entonces yo me encargué en la ilustración de elegir toda la paleta cromática y los diseños que iban a ir en el casco. Él solo tenía más o menos la forma, el diseño en general, y yo terminé de darle los pequeños detalles. Este es el que hace pareja con Tacuachu, es el Nahual Tacuacín. Este es el compañero de Tac, es la representación del Nahual del Tacuacín, y está basado, hasta como dice el nombre, en Pikachu. Tiene ese toque así en Pokémon, en el que tienen, porque en el anime hay mucho eso de que hay
como alivio cómico siempre hay un animalito que es el compañero. Candy tenía uno, en Fairy Tail hay otro, en One Piece, casi todos siempre van a ver un pequeño animalito que acompaña al héroe principal. Entonces este es el que sería para Tak, su compañero. El siguiente. Este ya fue para la siguiente edición. Jugamos un poquito más entre lo mesoamericano y quisimos darle una vibra más urbana, más como de hip hop, y tomamos de referencia lo mismo de los guerreros águila y los guerreros jaguar. Quisimos pasarlo al hoodie, porque ya habíamos visto que en Japón tienen mucho esa cultura de mezclar animales, aún con los accesorios. En algunos ya tienen como esos enterizos de animalitos, hay VTubers que tienen esos enterizos así como de tiburón. Entonces se llaman kigurumis, que es técnicamente disfraz de animal. Entonces tomamos esas referencias y las trasladamos aquí, donde le dimos ya características más como de reptil, serpiente, y que hace el juego de que lo pueden ver de frente y se ve como la boquita abierta, o de lado y se puede apreciar mucho más, así como que es un pequeño monstruo, dándole así la mezcla entre Kaiju, que era la temática de ese año, con lo mesoamericano y la mezcla asiática que nos gusta tanto. Esa fue una también de las ilustraciones, la que está abajo. Para jugar eso con más urbano ocupamos un poquito del... Ay, cómo se me ha ido este estilismo, el nombre. El brutalismo, del brutalismo japonés, para hacer el afiche de alerta de Kaiju, que fuera a juego con Judith, que también Judith es un nombre que se le asignó porque era como un juego de palabras, porque viene de hoodie en inglés, que sería capucha, y que suena bastante similar al nombre de Judith en español, tal cual se lee, no Judith, Judith. Esta ya fue la del año pasado. Aquí nos pusimos un poquito más experimentales con Cleogatra, ya que el tema era de monstruos. Nos basamos en una momia. Es una momia que le gusta mucho la música. Entonces, para esta, como siempre, la ilustración fue casi siempre las trabajamos entre que mi esposo hace la escultura, yo hago la ilustración con los bocetos que él hace, o yo le hago los bocetos. Ahí hacemos como un mix los dos. Siempre vamos el juego de la creación va siempre así, uno a uno. Nos vamos aportando, él me aporta a mí y yo le aporto a él, y así vamos desarrollando cada uno de los conceptos. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos un poquito más del trabajo. La técnica es basada en el kimekomi, que es una técnica japonesa que es de aserrín con un engrudo, y que se hace presionando en moldes de yeso. Entonces se usó algo similar porque en Japón tienen una madera específica. Aquí nosotros fue aserrín de pino, el que encontramos, de pino curado, y se hizo con pegamento en lugar de engrudo, para trabajar encima después luego de telas, y las partes duras que necesitaban un poco más de detalle se trabajaron con plastilina, para luego hacerles un molde en silicón y posterior tener la cabeza ya en resina, ya un material definitivo, mucho más resistente. El primero es el sketch del primer concepto que se tuvo de la escultura, y esta a su vez para la exhibición mi hermano trabajó en una canción exclusiva para ella. Pasarle, creo que no aparece. Pues no aparece. Este es un poquito más del proceso. Hay también detallitos trabajados y modelados en plastilina epóxica, y el envuelto también es en manta. Este sí fue bastante técnica mixta, que nos agradó bastante el resultado. Dio un acabado bastante bueno.
Aquí está lo que les decía, esta es la pieza ya finalizada y ese es el código en Spotify ya de la canción, que cualquiera puede buscarla y encuentra y saber qué música es la que le gusta a Cleópatra. Tratamos de hacerlo un poquito más interactivo para esta exposición. A ver, siguiente. Esta es otra de las que trabajamos, ya era más temática de dioses, pero quisimos siempre le damos ese toque más asiático del anime, en el que trabajamos sobre la forma joven de Itchel, que es la diosa de la luna, la joven y la benevolente. Ella trae la cosecha, la fertilidad y es acompañada de sus conejos, que los conejos en la cultura mesoamericana también representan bastante la luna, están asociados a la luna. Entonces en este caso les hicimos que eran los familiares de Itchel. Este es un poquito más del proceso. Este es el modelado en plastilina. En la original es así, va como en los códices. Itchel está representado con los pechos descubiertos, pero por cuestiones de censura tuvimos que ocultárselos, pero la pieza original va con los pechos descubiertos, tal cual es el códice. Esta ya es un poquito del proceso de pintado, los conejitos y la pieza final. Y ya es un poquito de nuestra merch, como decía Flor. Pues uno quiere comer también, entonces desarrollamos merch. Aquí aplicamos entre los dos, como siempre nos complementamos mucho, el empaque, la historia, porque va basado en Matatunco, un juego de niños que tal vez unos no lo conocen, otros sí. Pero Matatunco era un juego súper básico de niños que solo era para pasar el ratito, así como la pregunta, ¿Matatunco tu tata? Y le decían, respondes sí o no, dependiendo de la respuesta. Si decís no, te van a probar tu valentía a ver si te asustaste, sí o no. Y el otro niño va a hacer un suplido, un golpe o algo para ver si te chivías. Entonces trasladamos esto a una bolsita sorpresa donde se pueden obtener cualquiera de estos 6 tunquitos, uno muerto, uno asustado, uno vivo, uno mareado, uno que te coquetea para que no lo mates y otro que se enojó porque intentaste golpearlo. Y de ahí solo pasamos a hacerle el empaque basado en boquitas, por eso se ve así bien sabrosito. Así como de chicharrones, me han dicho que parece que se ven ricos. Ahora sí, el siguiente. Fue otro, sí lo hice yo. Es un conejito, es un poco más de vivencias personales. Yo tuve conejos, tuve mascotas de conejo. Y fue mi amor, fue mi primer conejo, tanto que pasé mucho tiempo que no podía hablar de conejos después de que se murió. Pero aquí une dos pasiones, mi amor por lo dulce y los conejitos. Y una observación que es como si los han visto echaditos, igual que los gatos, no sé, parecen como que son parcitos echados. Entonces lo convertimos tal cual en un rol de canela. Un poquito del proceso. Y aquí ya del proceso ya en el pintado, que parecen pancitos horneados, y de la ilustración que hicimos para el empaque después. Estos son otros de los productos que hemos hecho. Esta es nuestra versión de los cadejos, una versión más cute, más kawaii, y que viene como en formato de blind box, ya que en la leyenda se dice que te aparece uno u otro dependiendo de tus pasos nocturnos. Entonces hacemos el juego así como que a ver cuál te tocó. Si andas en malos pasos te va a salir el negro, y si vas bien te va a salir el blanco. Podemos pasar al siguiente. Esta es la Cuyancúa. Si no han oído mucho de ella, la Cuyancúa es de Sonsonate. Ahí está una escultura que no mucho me gusta en Atecosol. En Atecosol.
pero la Coyancúa es realmente un ayudante de Tlaloc. Se dice que ella trae la lluvia y donde se echa y rasca, nacen manantiales de agua cristalina. Curiosamente, para cuando le estábamos lanzando el año pasado fue que empezó el temporal de lluvia, así que comprobado. Sí atrae la lluvia. Y solamente. Bueno, voy a continuar. Hay más trabajos de compañeros que no pudieron estar acá porque el colectivo es bien amplio y nosotros somos como los que podíamos, en este caso presencialmente, pero tenemos diferentes narrativas de algunos como marcas. Por ahí estaba RCH, Fito Grafito, este se llama Antibots, es de José Andrés, y también tienen sus propias técnicas, historias, y así como han escuchado lo que cada uno de nosotros le han compartido, cada uno tiene sus propios materiales, sus propias formas de trabajar sus piezas. Algunos lo hacen digitalmente y las imprimen, otros utilizan algunos medios como cerámica, mostacilla, papel, plastilina, DAS, impresión tridimensional en resina. Entonces básicamente todos los medios y las técnicas son válidas y nos parecen interesantes, y queremos también comentarles y hacer el lanzamiento oficial de que este año 2026 ya es oficial la convocatoria para el lanzamiento de Artoicon El Salvador 2026. Se va a realizar el sábado 13 y domingo 14 de junio en el Museo de Arte El Salvador Marte. Así que el colectivo Estoy les hace la invitación. Si quieren ver el evento, llegar, es gratis totalmente para que puedan departir. Hacemos talleres, charlas, exhibiciones, y también si ustedes quieren participar como artistas, tenemos la parte de a través del Cholo Custom como una pieza que se puede intervenir y se pueden exhibir, y también desde ustedes poder asistir y ver todo lo que nosotros hacemos, y también ver las voces que ustedes tienen, que la idea es también incluir nuevo talento y encontrar estas narrativas y voces propias, técnicas, para que se puedan un poco ir divulgando. El evento tiene una sede nacional, este caso hay siempre un tema. Este tema del 26, dado que es el Mundial de Fútbol, y en la sede de Artoicon están Brasil, Argentina, México, que son muy futboleros extremadamente, el campeón del mundo, 5 veces campeón del mundo, y la sede, que es México. Entonces, el tema de este año es fútbol. Al 90% de los artistas no les gusta el fútbol, y a mí sí me gusta el mundial, pero no veo fútbol. O sea, si me preguntan ahorita, estoy desinformado, pero menciono esto porque el decir esto, el 90% de los artistas dicen, ¡ay, no! ¿Por qué fútbol? Ellos lo decidieron. Entonces, el tema es mascotas deportivas. Digamos que el tema es fútbol, mundial de fútbol. Entonces, hay una convocatoria a nivel de evento internacional para diseñar mascotas deportivas de los países. Entonces, hay una especie de torneo donde se va a seleccionar la mejor de todo el mundo. Entonces, desde ese punto también se puede participar, y lo menciono desde la aclaración de que no es una obligación que todo sea fútbol, por el tema de que en las artes hay un 98% quizás de no tanta pasión futbolera, pero también en este caso poder decirles que si a ustedes les interesa participar en Artoicon, lo puedan hacer ya sea a través de la plataforma del Cholo Custom, que es básicamente intervenir el Cholo con lo que ustedes quieran, y no solo como mascota deportiva, sino como ustedes lo quieran interpretar desde sus personalidades, estilos, y tomarlo como un lienzo, y como lienzo ustedes intervenir. También nosotros tenemos espacios de exhibición, que en este caso es que puedan ser piezas libres, pero desde una curaduría previa, en el sentido de que si quisieran exhibir, nos las muestren ante las piezas, y con todo gusto hay espacio para exhibición. Yo nada más lo que les digo es que esté dentro del género, en el sentido de lo que vieron como nuestro trabajo, que son personajes con narrativas,
construidas más o menos para la parte no hay como un límite técnico de que yo les diga tiene que ser papel o resina, o que tiene que ser epóxica, o que tiene que ser DAS, sino que es más bien libertad, pero nada más como dentro de la línea, digamos, de ser un personaje figurativo, estilizado, abstraído, pero que sea legible bajo la representación de un diseño tridimensional y con estas características, y a partir de eso son bienvenidos. También queremos invitarles a que puedan ver nuestras redes de Instagram, en este caso estoy.sb, y ahí también compartimos información y también vamos a estar informando acerca de lo que Artoicon va a tener. Queremos dejar un espacio para preguntas y diálogo y poder también interactuar con ustedes, y cualquier, no sé, inquietud que tengan de lo que les hemos compartido, que estamos para responderles con todo el mayor gusto. Y bueno, aquí estamos a su disposición.